Muy buenas tardes, queridos alumnos, ¿cómo están? Queridas alumnas, gusto en saludarles, Dios les bendiga. Confiamos en el Creador de que todos estemos bien, estemos contentos, disfrutando de la bendición que Dios nos da pues no solamente de tener conciencia de que somos sus hijos, de que formamos parte de su familia, sino también pues de la plena conciencia de que formamos parte de este hermoso plan de salvación que Dios nos ha querido compartir. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas, en especial a Marisol, que hoy está con nosotros de manera presencial. Dios te bendiga, gracias. Bueno, pues vamos a continuar entonces y vamos a cerrar este repaso de la historia de Israel, que como dije es fundamental porque alrededor de todos estos acontecimientos que yo les he ido narrando de manera puntual, es que se desarrollan las historias bíblicas. Es de la manera en que nosotros entendemos los libros de la Biblia y de esta forma, pues sacarle el mejor provecho, ¿verdad? De qué eran las situaciones histórico, políticas, sociales, culturales y religiosas que rodeaban a Israel, que empiezan con la figura de Abraham, hasta que llega la etapa diríamos, hasta de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Del siglo primero. Así que bueno, vamos a concluir esta jornada y voy a compartir la pantalla y nos quedamos en la época de la monarquía. Recuerden que la monarquía viene a romper la teocracia que se manejaba en la época de los jueces. La teocracia no es otra cosa más que el gobierno de Dios. Dios gobernaba pues a través de los jueces, ¿no? Enviaba el espíritu y los jueces defendían al pueblo de las naciones invasoras. Bueno, esta teocracia se ve rebasada, diríamos, o se ve menospreciada, creo que sería la palabra, y entonces da paso a la monarquía. Y bueno, el primer rey que trata de unificar al reino y que trata de defender al reino, dijimos, fue Saúl. Las tradiciones bíblicas que se conservan de él lo dejan muy mal parado en la mayoría de estas tradiciones. Y da paso a otro personaje que en las tradiciones bíblicas, aun cuando David tampoco fue una blanca paloma, pues lo dejan muy bien parado porque será de la casa de David de donde nacerá la promesa del Mesías. Va a ser interesantísimo que, por ejemplo, en el libro de los Reyes, ¿verdad? El libro de Samuel y el libro de los Reyes, vamos a encontrar, por ejemplo, lo negativo de David y la mancha más oscura que nosotros tenemos sobre David es el asesinato de Urías elitita, pues con la intención de quedarse con su esposa, con su mujer, Betsabé. Y bueno, todos sabemos la historia, ¿no? De esta situación. ¿Por qué sabemos esta historia negativa del rey David? Bueno, por la historia, por los libros, los autores de los libros de los reyes y el libro de Samuel, principalmente el libro de Samuel, los libros de Samuel. Y entonces, cuando nosotros vemos el libro de las crónicas, nos damos cuenta que esa narración desaparece. ¿Verdad? No está en el libro de las crónicas. Porque recuerden que el libro de las crónicas se va a escribir hasta la etapa de la restauración, después del exilio, la etapa post-exílica. Y entonces el cronista pues va a tratar de limpiar la imagen de David y lo va a presentar como un hombre de Dios, un hombre de culto, un hombre de la liturgia, ¿verdad? Un hombre adorador, a diferencia del libro de Samuel, que lo va a presentar como un hombre que no se le permite construir el templo porque sus manos están manchadas de sangre. Bien, pues entonces tenemos la figura de David como una figura muy importante. Es un hombre que conquista, que extiende el dominio y que consigue formar el imperio más poderoso sirio-palestino durante el siglo X antes de Cristo. Ahora, después de esto vendrá como el declive de la monarquía en cuanto a la unión de los reinos,
pero vendrá el esplendor más grande que se tenga del reino de Israel en la figura del rey Salomón. La sucesión entonces de David está marcada por una serie de intrigas y derramamiento de sangre entre sus propios hijos. Es una historia muy complicada, ¿verdad? Es una historia en la cual de por sí, según el libro de Samuel, pues nos va a contar, ¿verdad? Que según la sentencia que dicte el profeta Natán, dice la espada no se apartará de tu casa. Entonces, bueno, vemos que hay un desquebrajamiento muy fuerte y muy profundo en la familia de David, ¿verdad? Que hace que, pues, un hermano viola a la hermana, el otro hermano quiera vengarse de este hermano violador, y habrá otro hijo llamado Absalón que quiera destronar al rey o al padre, ¿verdad? Matándolo para que él se quede con el imperio. Cuando David ya está muy grande y está a punto de morir, hay un complot muy fuerte entre Betsabé, Natán, el profeta Natán, ¿verdad? Y el sacerdote, que no recuerdo ahora el nombre, para que no quede en el poder el hijo de David, sino que quede en el poder el hijo de Betsabé, ¿no? El que tuvo con la mujer de Urías, llamado Salomón. Entonces, Salomón llega al trono, ¿verdad? Después de muchas intrigas y muchas engaños que se tienen con David, por ejemplo, porque obligan a David a que nombre a Salomón como el único heredero, ¿no? Entonces las tribus reconocen a Salomón como el heredero legítimo de la sucesión real que deja David. Así que Salomón reina 40 años y este reinado es uno de los momentos más gloriosos de la historia de Israel. Decía que por un lado es glorioso y por el otro lado es un declive, ¿no? O una ruptura. Es glorioso, ¿por qué? Porque Salomón empieza a tener mucho contacto con otras naciones, hay inversión, hay prosperidad, hay riqueza, pero también hay mucho abuso de poder para con las tribus. Entonces, deja de darse esta etapa de conflicto que David había inaugurado para extender el imperio, y entonces empieza otra etapa, una etapa más renacentista, diríamos, ¿no? En donde ya la preocupación no es las guerras, ya los filisteos están terminados, así que para estas fechas el reino de Israel ya es un reino, diríamos, reconocido a nivel mundial. Así que se dedica por completo a la construcción. Estas construcciones grandes, edificios grandes, siempre serán símbolos de poder, o hasta la fecha, ¿no? Las ciudades grandes, sus rascacielos, pues son los signos de poder. Entonces, lo mismo sucede en Israel. Se empieza a construir el templo de Jerusalén, un templo maravilloso, espectacular, un templo con mucho lujo, con mucho oro, eh, con muchas cosas muy finas. Y también el Palacio Real, ¿verdad? Un palacio que Saúl no logra tener, David lo tiene, pero vive más en la guerra que en el palacio. Y finalmente Salomón ya tiene un corte y un porte realesco, ¿verdad? Y necesita un palacio digno en comparación con los otros reinos que había en ese momento. Entonces empiezan a construir estos dos lugares que van a ser fundamentalísimos, ¿verdad? Porque van a albergar, el templo va a albergar el poder religioso y el palacio real, el poder político y judicial. Y ya después, en la época de Jesús, el templo de Jerusalén va a albergar los tres poderes, ¿verdad? Va a tener el poder judicial, legislativo y ejecutivo. Entonces, am, va a ser muy interesantes estas construcciones en el futuro. También se asegura la defensa nacional mediante la construcción y restauración de fortalezas, es decir, las ciudades amuralladas, ¿verdad? Por eso Jerusalén fue amurallada, es decir, contó con un perímetro
de muralla alta y ancha, ¿verdad? Que era prácticamente imposible que alguien la pudiera destruir. También organiza el ejército y aumenta notablemente el número de carros de combate y caballería, ¿no? Se hace de todos los elementos de guerra que en ese momento pudieran existir y pues evidentemente un gobierno con un armamento sofisticado o completo, pues evidentemente es un gobierno fuerte, ¿no? Que todos quieren conquistar o destruir. Pero sobre todo, Salomón va a fomentar el comercio, controlará el paso de las caravanas árabes, construir una flota para traer de África productos exóticos. Es decir, hay un gran movimiento de mercancías, de servicios, de productos, de intercambio cultural, de sabiduría. Por eso las tradiciones bíblicas reflejarán o retratarán a Salomón como un hombre sabio que hizo 1000 proverbios y que escribió un montón de cosas lindas. Porque bueno, se da todo este boom, todo este florecimiento con toda la cultura, ¿verdad? Que en ese momento existía. Así que la riqueza aumenta de forma inesperada, las ciudades crecen y se produce un fuerte fenómeno de inmigración. Que esto, pues evidentemente, eh, eh, procura en su momento, pues tener la, este, pues la calidad y la fortaleza que se necesitaba en ese momento. Así que el periodo de Salomón es un periodo muy fuerte, insisto, culturalmente hablando, económicamente hablando, y la reputación del rey era muy grande. Pero como ustedes siempre tienen que aprender un dicho y nunca lo olviden, aplica para todas las áreas de la vida, no todo lo que brilla es oro, ¿no? Apréndanselo siempre, aplica para todas las áreas de su vida. No todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Entonces podríamos pensar que en este periodo monárquico, pues Israel está tocando los cuernos de la luna. Sin embargo, dentro de lo que es el pueblo, pues empiezan a erosionar muchas cosas, empieza a haber mucho descontento y empieza a establecerse la desunión. Por eso, sin darse cuenta, Salomón, porque el que está ganando respeto, renombre es Salomón, pero no el pueblo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Salomón está poniendo piedra a piedra el fundamento de la división y de la catástrofe. Por eso les digo, no todo lo que brille es oro. Uno pensaría que el reinado de Salomón fue espectacular y nosotros pondríamos a Salomón en el pináculo de la sabiduría, pero en aras de la verdad, hermanos, pues Salomón terminó siendo un insensato, ¿no? Como las tradiciones bíblicas después lo relatarán. Las grandes empresas constructoras le obligan a utilizar abundante mano de obra y exigen mucho dinero. Hoy en día, hermanos, las grandes potencias utilizan la mano de obra barata, ¿verdad? Es decir, a las personas que pueden ser explotadas, pues se les carga más la mano, se les paga poco y se les exige mucho. Entonces, la mano de obra barata hoy es en todos los países, ¿no? Vaya a Estados Unidos. Y por eso es que los estadounidenses contratan la mano de obra de los mexicanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, etcétera, porque es barata, es buena y hacen lo que los norteamericanos no quieren hacer. Lo mismo sucede en Argentina, ¿no? Se les da todo a los bolivianos, por ejemplo, lo que el argentino no quiere hacer, el boliviano lo termina haciendo. Bueno, esto crea un gran descontento. ¿Por qué? Porque esto hacía que dentro del reinado de Salomón, pues se tratara de conseguir mano de obra barata, ¿verdad? Y pagar menos porque las obras, como cualquier obra de infraestructura, pues se requiere mucha plata. Así que los primeros que tenían que trabajar eran los cananeos, eran los inmigrantes, los que estaban dentro, los que quedaron dentro del territorio, pero luego 30,000 israelitas son forzados a trabajar en esto. Y cuando hablamos de israelitas, ya sabemos a qué nos referimos, ¿no? A las tribus del norte. Entonces,
Pues llega un momento en donde pues, la plata no alcanza, como todo gobierno. ¿De dónde saca plata el gobierno? Pues de los impuestos, ¿no? Por eso se hacen las guerras civiles, por eso se crean los regímenes autoritarios, porque el gobierno dice, esto tiene que ser y así, esto va a ser y ustedes tienen que pagar tanto y no hay vuelta de hoja, ¿no? Entonces la gente empieza a irritarse, a sublevarse y se terminan desarrollando guerras civiles, que es lo que se conoce, ¿no? Guerras internas. Bueno, los impuestos en Israel y en Judá crecían muchísimo porque pues el rey necesita plata para solventar sus gastos monárquicos, ¿no? Tiene que vestir bien, comer bien, pagar a todos sus sirvientes, a toda su comitiva real, a todos los que trabajaban en el palacio real, al ejército, que el ejército era mucho, entonces se necesitaba mucha plata. ¿Y de dónde sale la plata? Pues siempre del pueblo. ¿Verdad? Siempre del pueblo. Así que el pueblo comienza a cansarse de esta prosperidad conseguida a base de los más pobres, que eso es lo típico, siempre el pobre paga los platos rotos, y entonces se harta de trabajar para mantener la burocracia absurda y el montón de parásitos que pululan por la corte, ¿no? Creo que a nadie le extrañaría que en el siglo XXI sigamos viviendo los mismos fenómenos, ¿no? Tener que mantener a un montón de gente que no hace nada, ¿verdad? Llamados ahora, con mucho respeto lo digo, políticos que no hacen nada, que cobran mucha plata y pues que evidentemente la corrupción con la que se mueven, ¿verdad? La plata con la que se roban, pues termina haciendo que el pueblo necesite abonar más como pues para tratar de sobrevivir o de subsistir. Entonces, esto también pasaba dentro de las cortes reales, ¿no? Y Y como todo, pues, terminan cansándose, los pueblos se terminan cansando. Hay pueblos que pueden sublevarse o pueden exigir, hay pueblos que no. Pues hasta la fecha hay muchos regímenes autoritarios, ¿no? que tienen a los pueblos sojuzgados, sometidos, no pueden hacer nada. Pero le pasó esto al pueblo de Israel, diríamos, a todo el pueblo de Israel. Así que las tribus del sur que ven en Salomón un rey de su propia sangre, pues no protestan demasiado. ¿Por qué no protestan demasiado? ¿No? ¿Por qué las tribus del sur, pues no se quejan tanto de lo que está sucediendo? Porque resulta que Salomón no les cobraba mucho a las tribus del sur, porque acuérdense, Jerusalén estaba en los territorios sureños, y entonces Salomón le cargaba la mano a las tribus del norte. Y, y bueno, por las tradiciones que traían arrastrando de David, pues David era de la tribu de Judá, entonces pues habría que aguantar, pero como Salomón no les imponía tan fuerte la mano, pues no se quejaban tanto, ¿verdad? Entonces, las del norte sí, porque a ellos son los que les está cargando y ellos no están dispuestos a soportar la situación. Así es que empieza la guerra civil, ¿verdad? La famosa guerra civil. Estalla una revuelta, la gente está harta, se levantan contra el monarca, que en este caso es Salomón, y va a ser capitaneada por un personajísimo importante, diríamos, que tendrá una figura histórica, tendrá un papel histórico porque existió un tal Jeroboam, pero también tendrá un papel, ¿cómo podría llamar? Lo voy a poner en estos términos, un papel teológico, Jeroboam, ¿verdad? Y ya lo voy a platicar ahora. Entonces, Jeroboam será un personaje fundamentalísimo para que el autor bíblico describa, escuchen bien, para que el autor bíblico describa las tribus del norte. Voy a ser un poco más claro para que ustedes me vayan entendiendo. Resulta que Jeroboam toma la posta y entonces capitanea la revuelta, jefe de las brigadas de los trabajadores del norte, algo así como el sindicalista, el líder sindical.
Pero como todo, pues el que tiene el poder, pues lo tiene todo, ¿verdad? Y entonces Salomón, como tiene el poder, pues termina, ¿verdad? Apagando, termina reprimiendo la revuelta de Jeroboam. Entonces Salomón tiene esta suficiente fuerza para dominar la rebelión y finalmente Jeroboam escapa y se refugia en Egipto, ¿no? Este es el primer intento, es como la primera señal de que ya nada estaba bien. Las tribus empiezan a pelearse, los reinos empiezan a pelearse, el reino de Israel con el reino de Judá. Fue una pelea a muerte en algunos casos, ¿no? A muerte. Así que Israel no siempre fue un pueblo muy lindo que digamos, ¿no? Dios eligió ese pueblo, ya vamos a hablar sobre la soberanía de Dios, pero no era un pueblo muy lindo que digamos. Así que no pierdan de vista a Jeroboam porque ahora lo voy a platicar. Cuando muere Salomón, ¿verdad? Pasa este evento, Jeroboam termina exiliado en Egipto, Egipto lo recibe y lo protege. Bueno, cuando muere Salomón, la situación sigue estando la misma o en peores condiciones. Entonces, cuando el hijo de Salomón, llamado Roboam, ¿verdad? Acude a una ciudad llamada Siquén para que las tribus del norte lo acepten como nuevo rey. Dice, bueno, papá ya murió, pues yo soy el hijo del rey y por lo tanto vengo a que ustedes me reconozcan como el nuevo rey, como su nuevo monarca. Y las tribus del norte dicen, sí, está bien, pues así es, ¿no? Sin embargo, tenemos un pequeñito problema que queremos resolver con vos, le dijeron a Roboam. Entonces, el problema era el siguiente. Le dijeron a Roboam, mira, tu padre, es decir, Salomón, nos impuso un yugo muy pesado, muchos impuestos. O sea, ellos tenían que pagar mucho impuesto. Imagínense, los que nos dedicamos en el momento al comercio, etcétera, pagar un montón de impuestos no te queda nada, ¿verdad? Bueno, entonces tu padre nos impuso un yugo muy pesado. Aligéranos la dura servidumbre que nos sujetó tu papá y el pesado yugo que nos echó encima y te vamos a servir, te reconoceremos como nuestro rey. No te pedimos que nos quites todo, pero bueno, tu papá se pasó, dijeron. Salomón nos cargó la mano. O sea, quítanos esto porque ya no podemos más, ¿no? No estamos pudiendo desarrollarnos, no estamos pudiendo hacer nuestros planes, no estamos pudiendo hacer nada porque toda la plata se viene aquí al Palacio Real. Era una petición justa, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Salomón hizo su gloria y su riqueza, no de su plata, ¿verdad? Si bien es cierto, fue sabio y lo que ustedes gusten y manden, pero no fue de su plata, no fue de su salario, fue de la gente, del pueblo. Entonces, me parece que el reclamo que tiene Salomón, perdón, que tienen las tribus del norte, pues es muy legítimo. Pero como todo, hermanos queridos y hermanas queridas, pues siempre hay gente fatua, necia, y permítame expresarlo de esta manera, tonta, ¿verdad? Con inexperiencia política y demás, como lo es Roboam, ¿no? Entonces, Roboam, dando muestras de soberana estupidez e ineptitud política, le responde. Porque resulta que cuando le dicen esto a Roboam, pues Roboam va y platica con los ancianos del reino y le dice, che, miren, las tribus del norte me dijeron esto, que les quite, y ellos dijeron, sí, tu papá se pasó, ¿no? Hace caso, no obligues, no tuerzas la rosca, o sea quitales impuestos y todos en santa paz. Pero como Roboam era de esos típicos eh, reyes inexpertos y demás, ineptos políticamente hablando, pues va y consulta a sus compinches, a los jóvenes, a los de su camada, a los de su cuadra, ¿no? Y les dice, y ellos dijeron, no, vos estás loco. Si vos le quitas esos impuestos, si vos les aligerás la carga, se van a volver contra vos, ¿verdad? Y te van a derrocar y van a voltear el gobierno y ellos pondrán su rey, así que dales con todo. Entonces, como sucede con alguien con inmadurez, pues Roboam termina haciéndole caso
sus compinches, ¿verdad? Y le responde a las tribus del norte, si mi padre les impuso un yugo pesado, yo os aumentaré la carga. Si mi padre os castigó con azotes, yo os castigaré con latigazos. Esta sentencia que aparece en el libro de los Reyes, ¿verdad? Pues fue el detonante, ¿no? Claramente Roboam marcó la línea que iba a seguir su reinado, ¿no? Entonces dijo, aquí no hay concesiones, va a ser mucho peor, así que me van a obedecer sí o sí, yo voy a ser su rey y se van a aguantar y todo, ¿no? Todo lo que puede existir como amenaza pues se dio con esta situación. La respuesta icónica que dan las tribus del norte, ¿verdad? La respuesta eh, emblemática que dan las tribus del norte es también igual fulminante, es contundente. ¿Qué dijeron las tribus del norte? A tus tiendas, Israel. Esto fue lo que respondieron, ¿verdad? La respuesta nos hace esperar y dice a tus tiendas, Israel. Es decir, listo, acá se rompió todo, ¿verdad? Se rompió todo. Que el descendiente de David se las arregle como puede, en este caso Roboam. Así que para el año 931, la ruptura que comenzó con Saúl, el primer rey, termina, se rompe y nunca más se vuelve a restablecer de manera política, ¿verdad? Las tribus nunca se reconcilian, las tribus caminan separadas, pero de manera paralela. Las tribus del norte harán sus propios templos, tendrán sus propios sacerdotes, harán sus propios sacrificios. Y las tribus del sur, pues tendrán a Jerusalén como templo, tendrán el templo en Jerusalén, tendrán el palacio, pero no se volverán a unificar. Esto va a ser muy interesante, queridos alumnos, porque habrá profetas norteños, ¿verdad? Que solamente sus profecías se dirijan a Israel, ¿no? Y entonces estos profetas, como Amós, por ejemplo, pues no conocerán las tribus del sur, o sea, no serán levantados para las tribus del sur. Entonces, todas las profecías estarán dirigidas hacia el reino del norte. Bueno, entonces, acá se rompe todo, ¿verdad? ¿Y qué sucede con esto, hermanos? A ver, no me quiero adelantar. Bueno, sucede algo interesantísimo y quiero por favor que ustedes me sigan en esto. La monarquía unida duró menos de un siglo entre Saúl, David y Salomón. Pero a partir de ahora ya estarán los dos reinos marcados, el reino del norte Israel, el reino del sur Judá, cada uno con sus reyes, cada uno con sus templos, con sus sacerdotes, incluso con sus profetas, ¿verdad? Con sus profetas. Bueno, voy a avanzar y voy a tratar de no olvidarme, no me quiero olvidar de Jeroboam, no me quiero olvidar lo que implicó la teología de la ruptura de los reinos, ¿verdad? Y ahora lo voy a explicar. Entonces, se rompe, ¿verdad? Lo que ya estaba dividido, bueno, ahora se oficializa y cada uno se va y hace su propia vida. Bien, los dos reinos, hermanos, recuerden, comienzan en el 931. O sea, ahí es la ruptura. ¿Cuándo inicia el reino de Israel? 931. ¿Cuándo inicia el reino de Judá? 931. ¿No? ¿Cuándo terminan los reinos? En el 586, cuando Babilonia, ¿no? Este, invade Jerusalén y los lleva cautivos. Bien, vamos a hablar un poquitito sobre esto, sobre los dos reinos. Son años muy difíciles, muy complicados, hay muchas convulsiones. Eh, insisto, cada reino tiene sus reyes y los reyes tienen que pelear por, por defenderse entre sí. No solo defenderse entre ellos, sino defenderse pues ya de todo un tablero y un panorama mundial de guerras. Siempre el mundo ha estado en guerra, ¿verdad? Siempre.
Entonces, en la época de Israel, pues no era la excepción. Es que los años son difíciles, con escasos momentos de esplendor en ambos reinos y con frecuentes épocas de decadencia y de grandes conflictos internos y externos. O sea, la vivencia de los reinos hermanos fue marcada con muchos eventos, pues, complicados, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del Reino del Norte, pues hubo muchos complots sobre asesinatos, por eso mataban a los reyes a cada rato. Y no estamos hablando de reyes extranjeros, estamos hablando del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el que Dios dijo, este es mi pueblo, la niña de mis ojos, etcétera. Pero pues se mataban entre ellos. Este, y por eso es que duraban muy poco los reyes en el norte, muy poco. Los reyes del sur no, porque no había tanto complot de asesinatos, ¿no? Entonces duraban mucho más. Eran, eran situaciones muy complicadas que las vamos a ver en los profetas. Los profetas van a narrarnos, van a revelarnos estas condiciones sociales, económicas, políticas, etcétera, ¿no? Así que en estos siglos es cuando alcanza, como dije, la cumbre del movimiento profético. Ahora, Dios levanta profetas para señalar tanto a los reyes del norte como a los reyes del sur que han quebrantado el pacto del Señor, que están cayendo en una situación que Dios no quiere, que Dios nunca ha querido, ¿no? El reino del norte fue capaz de, allí mataban a los sacerdotes, ¿verdad? Del templo, los mataban ahí a salto de mata cuando los veían a un sacerdote y terminaban matándolos. Las, las personas eran cambiadas por un par de ojotas, ¿no? O chancletas o sandalias, como quieran llamarle. Los jueces eran corruptos, 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 hasta más no poder, ¿verdad? Pues siempre había plata de por medio para sacarle las tierras a los pobres. Era un desastre el Reino del Norte, un desastre. Y entonces Dios tiene que levantar profetas para decirles, están mal, ¿verdad? Están equivocados. Y entonces vienen una serie de oráculos o de mensajes que tienen que ver básicamente con que si ustedes no se vuelven a Jehová, pues pagarán las consecuencias, ¿verdad? De sus actos. Ahora, el reino del sur no fue la excepción. El templo se corrompió terriblemente. Los sacerdotes hermanos del templo de Jerusalén eran terribles. Tan es así que el sacerdote, no me recuerdo el nombre, pero ustedes lean al profeta Jeremías. Y se van a dar cuenta que el sacerdote del templo de Jerusalén fue el que le hizo la vida de cuadritas a Jeremías, porque Jeremías tuvo el valor de decirle en la cara, sos un chorro, ¿verdad? O sos un ladrón, o sos un pervertido, sos un idólatra, sos de lo peor. Entonces, imagínense el sacerdote del templo de Dios, ¿no? Por decir el pastor de la iglesia, ¿no? Entonces, el movimiento profético, queridos alumnos, en esta etapa fue muy fuerte, pero no significa que los profetas solamente hubo en el reino dividido. Ya antes había habido profetas, ¿ok? Pero ahora aquí encontramos a los grandes profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Sofonías, Habacuc, Ageo, Amós, Abdías, etcétera. Todos estos grandes profetas, ¿no? Van a profetizar al norte, al sur y demás. Ahora, va a ser muy interesante, hermanos, ver que algunos profetas, como el profeta Isaías y el profeta Jeremías, van a hablar de los dos reinos, ¿no? Porque siempre estuvo en la mentalidad del pueblo judío, hermanos, de que algún día los reinos tendrían que reconciliarse, tendrían que volver a ser un solo pueblo, ¿no? Esta idea, queridos alumnos, se mantuvo durante muchos siglos. Aun cuando ya el reino del norte no existió, se destruyó y demás, se mantuvo el pueblo judío mantuvo esa idea de que algún día, no sabían cuándo, ellos creían que cuando el Mesías regresara, iba a restablecer a Israel y a Judá. Ese era como el sueño de los judíos, ¿no? Entonces, cuando viene Jesús, ¿verdad?
Pues los judíos no lo reconocen, pues porque entre otras cosas no viene como ellos pensaban que iba a venir el Mesías. Pero es curioso, hermanos, ver cómo Jesús elige a 12 personas, es decir, los evangelios nos plantean un número 12, que en este caso vendrían a ser las 12 tribus de Israel. ¿Por qué Jesús no eligió a 10 o a 15 o a 20? Pues porque tenía que haber un simbolismo, ¿no? Y el simbolismo es que eh, las tribus de Israel estaban representadas allí. Ah, incluso Jesús le dice a los discípulos, ustedes van a ser sentados y van a juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, Jesús habla de que en algún momento, pues no sabemos cuándo, seguramente cuando Él venga por segunda vez, pues se va a restaurar Israel en los dos reinos, ¿no? Porque cuando Jesús dijo esas palabras, pues evidentemente el reino del norte no existía más. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que este pensamiento de la ruptura de los reinos fue muy fuerte para Israel o para los judíos, para ellos, y que siempre albergaron por medio de los profetas la esperanza y la idea de que algún día iban a estar juntos otra vez. Hasta la fecha no ha sucedido, ¿no? Hasta la fecha, porque hoy los judíos que conocemos, pues son del reino del sur, son descendientes del reino del sur. Bueno. Así que, hablando un poco de esto, que ya más o menos lo hemos planteado, la suerte de ambos reinos no corre de manera paralela, o sea, los reinos no se destruyen al mismo tiempo, sí, sí, se invaden. El reino del norte, es decir, Israel, desaparece de la historia en el 722, cuando Salmanasar V, emperador de Asiria, pues termina y lo conquista. ¿Ah? Así que en sus 209 años de existencia, es decir, casi 2 siglos, Israel, el reino del norte, tuvo 9 dinastías distintas, 9 familias, gobernaron, reinaron, y estas 9 dinastías surgieron 19 reyes, ¿verdad? De los cuales 7, como dije, en estos elementos fueron asesinados a través de complots, ¿no? Que es principalmente el ejército. El ejército metió la mano para matar a estos reyes y un rey finalmente terminó suicidándose. Fue un desastre. Los reyes norteños fueron un desastre, ¿no? Así como en nuestras épocas no nos asusta y no lo vemos ajeno a esto porque baste ver los regímenes que existen en el mundo para darnos cuenta que este, pues esto no ha cambiado demasiado desde ese punto. Así que para el 722 entonces, hermano, el reino del norte desaparece, ¿verdad? Los asirios vienen, conquistan, se llevan a Nínive a muchas familias, desunen a las familias del reino, traen personas extrañas y extranjeras, principalmente a la capital del Imperio del Norte, que es Samaria. Se hace una mistura de, pues evidentemente, se tienen hijos, se casan, tienen relaciones sexuales y como consecuencia nacen hijos ya no puros, diríamos, de raza judía. Y será la consecuencia de la cual los judíos en el tiempo de Jesús odiarán a los samaritanos, porque verán a los samaritanos como una raza que se dejó contaminar, ¿no? Entonces, por eso habrá un odio muy fuerte por parte de los judíos hacia los samaritanos. Bueno, en el 722 el reino del norte desaparece. Por poquito también en el 722 el reino del sur también corre la misma suerte, pero por aquellas cosas de la providencia divina, ¿verdad? No sucede así. Judá, el reino del sur, sobrevive hasta el 586, es decir, eh, siglo y medio, un poco más de siglo y medio. El reino del sur sobrevive únicamente, o sea, como ya no está el norte, entonces solamente están los judíos. Así que en sus 345 años de existencia, desde el 931 hasta 931 hasta
el 586, tres siglos y medio son lo que nos narran los profetas, lo que nos narran los libros de los reyes y los libros de Samuel, ¿verdad? Los libros de Samuel, los libros de reyes y los profetas, Isaías, Jeremías, etcétera, nos van a narrar todos estos siglos, ¿no? Nos van a decir qué pasó durante estos más de 345 años, 350 años, tres siglos y medio. Y evidentemente, bueno, pues hay muchas cosas. Solo hubo una dinastía, a diferencia del norte. El norte hubo 9 dinastías, aquí solo una, es decir, todos fueron descendientes de la casa de David. Hubo 21 monarcas. Esta estabilidad se debe a un hecho importantísimo. Como dije, en el sur, la dinastía davídica cuenta con el respaldo ideológico de la religión oficial, formulado por el profeta Natán a David de que su dinastía sería eterna. Entonces, esta palabra que pronuncia el profeta Natán sobre la descendencia de David se convierte en el pilar importante de la teología que deben de tener los judíos. Entonces, los judíos siempre parecen más estables, menos creativos, dice algunos comentaristas, que los israelitas, pero bueno, logran sobrevivir siglo y medio más, ¿verdad? Logran sobrevivir 150, algo así, años más, este, que sus contemporáneos en el norte. Bueno, como vuelvo a repetir, sucedieron muchas cosas, un montonal de cosas, imagínense, estamos hablando de 3 siglos y medio. Ah, y para eso tendríamos que leerlas, insisto, los profetas y tendríamos que leer el libro de los reyes y el libro de Samuel, no los libros de las crónicas, porque para estas fechas el libro de las crónicas no se escribe todavía. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos ya este problema en esta situación. Y sucede lo que hemos planteado, gracias a sus compañeros que me enviaron este libro que había yo recomendado. Lo voy a subir a la plataforma, que es eh, La Diáspora, si no mal recuerdo, es del libro de René Kruger. Muy buen libro, ¿verdad? Si alguien quiere profundizar sobre esto, por favor, léalo. Yo es un libro que he leído 2, 3 veces. Este, Quien quiera profundizar sobre esto y ver cuán importante fue la diáspora, no solamente para los judíos, sino para los judíos de la diáspora, ¿no? Y cómo alcanza hasta el Nuevo Testamento. Y hablamos de la diáspora en los libros de Santiago, en los libros de Pedro. Estoy hablando del Nuevo Testamento. Así que lo voy a subir y ustedes pueden leerlo tranquilamente. Insisto, es muy, muy buen libro para leer. Bien, el destierro entonces comienza en el 586, termina en el 538. Los judíos van a sucumbir a la tentación, como los del norte, como todo pueblo, de rebelarse contra la gran potencia militar de finales del siglo VII, que era Babilonia. Entonces, se dejan seducir por los egipcios y los egipcios dicen, che, vamos a meter, vamos a unirnos, vamos a tratar, y vamos a hacerle frente a Babilonia. Bueno, los judíos, los reyes del sur, pues se dejan convencer y al final los dejan solos. Entonces, pues al dejarlos solos, dice Babilonia, con que vos planeaste, con que vos querías destruirme, ¿listo? Y todo Babilonia, hermanos, como hacen las grandes potencias ahora, pues empieza a bombardearlos, ¿verdad? Diríamos en términos actuales, los empieza a asediar. El asedio era una forma muy común que tenían los pueblos para hacer rendir a las personas, ¿no? Es decir, los rodeaban. Asedio es rodearlos. Nadie entraba, nadie salía. No entraban mercancías, no salían mercancías. El encierro hacía que lo que tenían dentro de las ciudades, pues lo empezaran a consumir, a consumir, a consumir, hasta donde finalmente ya no habría más que comer y terminan. Hay relatos bíblicos que dicen que terminan comiéndose a los hijos, a las personas, ¿no? Una especie de canibalismo, porque era tanta el hambre que pues eso hace que cualquier pueblo pues termine rindiéndose, ¿no?
ante el imperio que los sitió. Así que bueno, Babilonia tiene sus estrategias, sitia a Israel y después lo invade, ¿verdad? Entra el ejército, destruye la ciudad amurallada que tenía. Y en el 597 tiene lugar la primera deportación. Bueno, voy a hacer un alto acá porque recién me acordé de Jeroboam, porque va a ser muy importante, hermanos, en el reino dividido, que Jeroboam se convertirá en el símbolo de la idolatría, de la cual será objeto fuertemente el reino del norte. El reino del norte, hermanos, se dejará seducir total y completamente por la idolatría. Y el símbolo de la idolatría durante muchos años en el reino del norte se llamará Jeroboam. Aun cuando Jeroboam ya murió mucho tiempo atrás, para que el autor bíblico se refiera al estado espiritual que tiene el reino del norte, que se ha dado a la idolatría, lo llama, ustedes tienen el pecado de Jeroboam. Entonces, Jeroboam se convierte en un símbolo muy poderoso, teológicamente hablando, de lo que significaba la idolatría a la que el pueblo de Israel pues se ve sometido. ¿Ok? Entonces, solo quería decir eso porque dije que no iba a perder de vista a Jeroboam, pero ya estamos aquí en el destierro. Ya el reino del norte tiene siglo y medio que no existe más, es decir, Jeroboam tiene un montonal de tiempo que murió, pero los autores bíblicos, ustedes van a leer en el texto bíblico que estos se van a referir al pecado de Jeroboam durante muchos años, ¿verdad? Durante muchos años. Bien. Volviendo entonces, Reino del Sur, decimos en mi pueblo, quisieron ponerse con Sansón a las patadas, le sale mal y terminan siendo invadidos por los babilonios. Y en el 597 tiene lugar una primera deportación, es decir, hay un primer grupo de personas que se van esclavos, cautivos o desterrados a Babilonia. Pero el evento más importante no será en el 597, sino en el 586, cuando finalmente Nabucodonosor conquista Jerusalén, entra, destruye, quema las puertas, destruye las ciudades, quema el templo, lo destruye, saquea los utensilios del templo, todo hace un destrozo, destruye totalmente el templo donde los judíos habían dicho que allí habitaba el santo de los santos, ¿no? Entonces, ver destruido eso, ver destruido el símbolo por esencia de su religión, pues hermanos, los golpeó, ¿verdad? Los aniquiló, um, pues les hizo perder toda, todo sentido de equilibrio, ¿no? Todo sentido de equilibrio. Y entonces empieza la deportación de numerosos judíos a la Mesopotamia, es decir, a Babilonia, empiezan numerosos ahí, y entonces los que se van exiliados, pues son los más ricos, los sacerdotes, los sabios, los jóvenes, los fuertes, pues lo mejor se va para Babilonia y lo desechable, diríamos, lo descartable, termina quedándose en Jerusalén. Así que comienza el periodo del exilio, el momento más triste que se asemeja al otro evento importantísimo en la teología de Israel, que será la esclavitud en Egipto. Son los dos momentos que la Biblia va a recordar con profundo dolor, pero con profundas enseñanzas, ¿no? La esclavitud egipcia y el destierro babilónico, o la deportación babilónica, o el exilio babilónico, como ustedes quieran nombrar. ¿Mm? Así que el pueblo termina siendo fragmentado en tres grupos. Primero los que quedan en Palestina, los pobres, los campesinos, los viejos, los niños, los enfermos. Lo que no sirve, entre comillas, lo que no sirve, queda en Palestina. Los que se marchan a Babilonia, ¿verdad? Es decir, los sabios, los ricos, los sacerdotes, los ilustrados, los jóvenes, pues toda la fuerza física e intelectual y espiritual, pues se van a Babilonia. Y hay un tercer grupo, ¿verdad? Que huye en Egipto, ¿no?
que viendo todo esto les da tiempo de agarrar sus bolsos e ir hacia el sur y exiliarse en Egipto. Entre ellos fue el profeta Jeremías, ¿verdad? El profeta Jeremías no muere en Tierra Santa, no muere en el lugar donde él eh, pronunció sus oráculos, pues muere desterrado, muere en tierra extraña, pues no sabemos el lugar donde muere el profeta Jeremías, pero es de los que terminan obligado, déjenme decirlo así, obligado a irse a Egipto para salvar la vida, pero bueno, termina muriendo allí. Así que el más importante por formar la élite intelectual y religiosa es el grupo número dos, ¿verdad? Es el grupo donde empieza la reflexión teológica, donde empieza la reflexión de decir, bueno, ahora no tenemos el templo, pero necesitamos reunirnos en función de algo. El templo ya no lo tienen, la ciudad no la tienen y ya no viven en Tierra Santa, ahora están esclavos en tierra extraña. ¿Qué une a Israel? El sábado, el tiempo, ¿verdad? El kairos. El kairos de Dios, el tiempo de Dios, ¿no? Y entonces se van a unir en torno al sábado. ¿Mm? El sábado será lo que los salve a ellos y que los mantenga unidos en su idea religiosa o en su idea nacionalista. Ahora, tan fuerte fue el tema, queridos alumnos, que el Salmo 137 va a recordar estos sentimientos de los deportados, de los que fueron emigrantes forzosos en tierra extraña, y diría, junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar, acordándonos con nostalgia de Sión. ¿No? Este salmo es un salmo posexílico, es decir, un salmo que se escribe después del exilio, porque recuerda pues la condición deprimente y deplorable que tenía el pueblo cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Sin embargo, como dije, es la época de gran creatividad desde el punto de vista literario, porque empiezan a escribirse muchas cosas. Los sacerdotes, acuérdense, fueron llevados cautivos, incluido un gran profeta llamado Ezequiel, ¿verdad? Que Ezequiel es un sacerdote del templo, es un tipo muy sabio, tiene credenciales muy fuertes, Ezequiel, y en el destierro Dios le da la vocación profética, ¿verdad? Y se convierte en un profeta de Dios. Así que se empiezan a escribir muchas cosas por parte de los judíos que están pues reflejadas en el texto bíblico que nosotros ahora tenemos. Así que eso es sumamente valioso para nuestra investigación del texto sagrado. Bueno, una vez que pasa esta época, hermanos, viene el periodo persa, pues las cuestiones internacionales se mueven, son dinámicas, y bueno, siempre hay un poder o una potencia mucho más fuerte que la otra. Así que, así como los babilonios destruyeron a los asirios, pues ahora los persas destruyen a los babilonios. Y entonces se da en el 538 al 333 el periodo persa. Así que la pesadilla del destierro termina en el 538, cuando Ciro, el rey de Persia, conquista Babilonia, promulga un decreto liberando a los cautivos y permitiéndoles volver a Palestina. Los persas eran muy, ¿cómo es? Muy permisivos, diríamos, ¿no? En cuanto a que respetaban que cada pueblo tuviera sus propias deidades y que creían en lo que quisieran. Entonces, ellos decían, ¿saben qué? Ustedes váyanse a su casa, a su tierra y adoren a quien sea. Por eso vemos en las historias de Esdras y de Nehemías cómo el rey les ayuda a ellos, ¿verdad? No era porque el rey
eh, simpatizara con el pueblo, era porque era costumbre de los persas, ¿no? Respetar hasta ahí, ¿no? Las costumbres religiosas, políticas, no, políticas no, religiosas, culturales, sociales de los pueblos que ellos invadían. Entonces ellos respetaron a Israel y por eso es que ayudan, en este caso a Esdras y a Nehemías, a volver y les dan recursos y demás, pero pues seguían estando bajo el imperio persa, o sea, quien mandaba eran los persas. Así que les permite volver y entonces un grupo, y es aquí donde la profecía de Isaías, que él escribe antes del exilio, decía, y ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Entonces, el profeta pensaba y sentía que algún día el pueblo de Israel volvería a su casa, ¿no? Así que un grupo de judíos, no todos, no todos, o sea, no se le cumplió al profeta ver a todo el pueblo venir, pero un grupo de judíos se pone en marcha hacia Jerusalén. Vuelven a Sion cantando, vuelven libres, ¿no? Pero el problema es terrible, ¿no? Es un problema complicadísimo, hermanos, complicadísimo el hecho de que vuelvan, porque cuando llegan a la tierra prometida, el panorama es muy desolador. La ciudad está en ruina, los campos abandonados, las murallas destruidas, el templo incendiado, pero el problema que existe es el choque entre los dos grupos, ¿no? Porque los que se quedaron en Jerusalén, ¿verdad? Dijeron, bueno, pues nosotros nos quedamos acá y los que volvieron dijeron, pero ¿y qué hicieron? No hicieron nada, miren, todo está destruido, todo está en ceniza, todo está, pues, ¿qué hicieron? ¿No? Y los que quedaron les dijeron a los otros, y bueno, nosotros no tuvimos la culpa de que ustedes se fueran y que no hicieran nada por nosotros. Un choque social. Eh, Tanto los que venían de una ciudad muy grande, muy cosmopolita como era Babilonia, e ir a Jerusalén, que ellos recordaban como una ciudad preciosa y hermosa, y ven un desastre. Pero el problema, hermanos, no solamente es social, el conflicto, ¿verdad? De decir, bueno, y ahora, ¿dónde nos acomodamos? ¿No? ¿Dónde nos acomodamos? Dijeron los que volvieron de Babilonia. El problema fue un choque teológico, porque empiezan a desarrollarse ideas que vemos en los libros de Esdras, de Nehemías y en el libro de las Crónicas, que es cuando se escriben estos libros en esta época. Sofonías, el profeta Sofonías, el profeta Geo, el profeta Zacarías, son los libros que se escriben en esta época. El conflicto teológico que tienen es, bueno, este, ¿quién, quién está con Dios o Dios con quién está? Una pregunta que para nosotros podría sonar rara, pero los que quedaron en Jerusalén dijeron, Dios se quedó con nosotros, ¿verdad? Porque nosotros nos mantuvimos en la Tierra Santa, nosotros nos quedamos aquí, no fuimos a ninguna tierra extraña, entonces Dios quedó con nosotros para cuidarnos. Y los que se fueron dijeron, no, Dios se fue con nosotros, ¿verdad? Dios nos acompañó en el exilio y Dios nos ha hecho volver acá. Entonces, este conflicto teológico de decir, ¿quién va a mandar ahora? ¿Quién va a poner orden? Entonces, por eso tenemos estos libros interesantísimos que nos vamos a dar cuenta que hubo una gran convulsión social, porque pues alguien tendría que tomar la batuta, ¿verdad? Pero los que quedaron dijeron, nosotros tenemos derecho, porque nosotros nos quedamos aquí, nosotros seguimos siendo poseedores de la tierra que Dios o Yahvé le entregó a nuestros padres. Y los que venían del extranjero decían, pero para un poco, nosotros fuimos llevados cautivos, pero Dios fue con nosotros cautivo también. Entonces, hay figuras interesantísimas que se desarrollan en esta etapa de la cosmovisión de Dios y que vamos a ver encontradas, ¿no? En los distintos profetas, ¿verdad? En los distintos profetas.
Habrá profetas, por ejemplo, que alentarán la construcción del templo y dirán, necesitamos levantar un templo mejor o mayor que el de Salomón. Pero no se pudo, hermanos, no se pudo levantar un templo así porque para eso necesitaban mucha plata y pues no tenían tampoco, ¿verdad? Así que bueno, levantaron ahí un templo más o menos, ¿verdad? Y los profetas se enojaron con ellos porque dijeron, che, para un poco, sus casas son hermosas, las arreglan relindas, les ponen detalles en oro y cuando vamos al templo vemos un templo que no tiene la gloria. Entonces, habrá profetas que van a pelear eso, ¿no? Como el profeta Geo, por ejemplo, dice, che, levántense y pónganse las pilas y vamos a hacer algo lindo. Pero hay profetas como el profeta Isaías, ¿no? Que dirá, Dios no va a habitar en templo hecho por manos de hombres, así que no importa si no hacemos un templo, ¿no? Porque la tierra es la gloria de Yahvé. Hay varios conflictos teológicos aquí muy interesantes y por eso el texto bíblico nos lo va a regalar de manera maravillosa como para poder entender al Dios que se queda en medio de las paredes destruidas, pero también el Dios que acompaña, ¿no? Al exiliado, al esclavo. Bueno, Judá poco a poco va recobrando la vida. En el 515 empieza a reconstruir el templo de Jerusalén, insisto, no logra tener la grandeza que tuvo el templo de Salomón. Un siglo después, no sabemos qué pasó, hermanos, es un siglo, casi son 100 años oscuros, no tenemos ninguna noticia de qué pasó en eso, no hay un texto profético, no hay un texto, no lo hay, así que hay una época de silencio acá, ¿verdad? Entre el 515, cuando se termina el templo, y la primera aparición de Esdras. Primero podemos decir que hacia el 445 llega Nemías, perdón, primero fue Nemías, que termina de reconstruir las murallas y hace una reforma social, que es muy importante. No voy a hablar mucho de eso, hermano, porque si no me voy a desvirtuar y les voy a dar mucha información que las pueda marear, pero espero que cuando vean los libros históricos puedan abordar las consecuencias que tuvo esta reforma social, ¿no? Y la radicalidad con la que Nehemías actuó para esta reforma social. Y después vendría a completarse, fíjense, Nehemías llega en el 445 y Esdras llega en el 428. Es decir, no sé, 15 años, ¿verdad? 15 años después, década y media después, va a llegar Esdras, el escriba, sacerdote, un hombre súper inteligentísimo, y va a hacer una reforma religiosa. Entonces, habría que poner un poco de orden, tanto social como religiosamente hablando, en un pueblo que pues recién está tratando de volver a hacer su propia vida. Bueno, después de estos dos grandes personajes, pasa otro siglo, que tampoco tenemos datos, del 428 al 333, cuando Alejandro Magno conquista Palestina, pues también tenemos casi 100 años que no sabemos qué pasó, no tenemos una documentación que describa qué pasó con el pueblo. Así que bueno, tenemos periodos que no sabemos dentro de toda esta cadena de sucesos. Así que hasta este punto, hermanos queridos, donde se escribe en el libro de las crónicas, Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías, Malaquías, etcétera, se cierra el canon, ¿verdad? Hasta acá ya se cierra el canon y según los rabinos judíos, bueno, hasta acá termina el espíritu de profecía. Por eso es que los libros que se escriben en la época griega, pues no se van a aceptar como son. Bien, vamos a hablar un poquito de la época griega, solamente para saber, desde el año 333 al 63, cuando Pompeyo, el general romano, termina entrando a Jerusalén para conquistarla, ¿verdad? Pero esa ya es otra etapa.
que es la etapa romana. Ahora nos vamos a ver en la época de los griegos. Este periodo abarca desde la conquista de Palestina por Alejandro Magno hasta la conquista de Jerusalén por el general romano Pompeyo. Los datos sobre él, los datos que sobre él tenemos están repartidos de forma muy desigual. Son escasos las referencias al siglo tercero y muy abundantes los datos del siglo segundo. Y sabemos muchas o algunas de las cosas en estos tiempos por los libros de los Macabeos y por las obras del historiador judío romano llamado Flavio Josefo. Aunque hablamos de época griega, recuérdese que el imperio de Alejandro se dividió a su muerte en cuatro partes. Cuando Alejandro Magno, muy jovencito, muere, que tampoco voy a... hay una serie muy buena en Netflix que se llama, creo que sí, así, Alejandro Magno, que hace tiempo miré, muy buena, ¿eh? Muy buena, porque refleja al final cuál era el pensamiento de Alejandro Magno. Deja de ser el gran conquistador de armas para querer conquistar el mundo con la sabiduría, la belleza. Se convierte en un gran intelectual, Alejandro Magno, ¿verdad? Por eso la filosofía sigue siendo, pues hasta ahora estudiada. Bueno, cuando muere este personaje, el imperio se divide entre sus cuatro grandes generales. Pero los que afectan directamente a los judíos son los que son gobernados por los Ptolomeos, porque los judíos, también no voy a hablar mucho sobre eso, pero en algún momento podríamos charlar cómo se da esta etapa de los Seleucidas y de los Ptolomeos. Pero resulta que al principio los judíos estaban anexados a Egipto y Egipto era gobernado por un reino llamado los Ptolomeos. Y Siria, Egipto está al sur de Palestina, y Siria, que está al norte de Palestina, era gobernada por los Seleucidas, ¿verdad? Así que Palestina, el lugar donde está el pueblo de Israel, era una posición estratégica y comercial, porque todo pasaba por ahí, ¿no? No solo por tierra, sino también por mar. Bueno, sería víctima de las envidias y luchas entre estas dos familias, entre los Ptolomeos y los Seleucidas, cuando finalmente en el siglo tercero dominan los Ptolomeos, pero hay una lucha entre ellos muy interesante, insisto, no la vamos a platicar ahora, pues si no, no terminamos nunca, pero finalmente los Seleucidas terminan quedándose con el imperio, con el territorio palestino. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo Israel o los judíos o la tierra de Palestina siempre anduvieron de aquí para allá, ¿verdad? Estaban como al vaivén de las grandes potencias o de lo que en ese momento existía. Ahora, la época de los macabeos, la revolución de los macabeos trajo cierta independencia a los judíos, ¿no? Si no mal recuerdo, fue casi un siglo de independencia, si no mal recuerdo, que finalmente los judíos pudieron respirar aliviados y que nadie los dominara, pero después, bueno, cayeron en manos de los romanos. Bueno, precisamente contra estos últimos tendrá el gran lugar de los macabeos. Los macabeos se rebelarán contra los seleucidas, ¿no? Aunque al principio las relaciones con los sirios fueron buenas, es decir, con los seleucidas, todo cambió en el año 175 cuando sube al trono un personaje llamado Antíoco IV Epífanes. A este fue el tipo que destrozó todo, ¿no? Este rey, gran entusiasta de la cultura griega, se propondrá como meta la helenización del reino, es decir, quiere volver griegos a los judíos. Este hecho y el despojo continuo de los tesoros para negociar o para solventar las guerras, pues hará que los judíos se les enfrente enérgicamente. Para el año 169, volviendo de una campaña contra Egipto, Antíoco Epífanes IV saqueó el templo de Jerusalén, se apoderó de los utensilios, los vasos sagrados, arrancó incluso las láminas de oro de su fachada y el tipo les hizo la vida pesada, ¿verdad? A su reino, era su propio reino, pero porque los judíos de cepa, pues no querían helenizarse. La gran crisis comenzará en el año 167, cuando
Antíoco IV Epífanes decide de manera de- muy fuerte llevar a cabo la helenización de Jerusalén, ¿verdad? Y entonces, como primer paso para que esto suceda, el general de él, llamado Apolonio, ataca al pueblo, va a degollar a muchos, va a esclavizar a otros. Un segundo, por favor. Buenas tardes. Dice que va a degollar a muchos, esclavizar a otros, la ciudad va a ser saqueada, parcialmente destruida, igual que las murallas. Luego, viendo que la resistencia de los judíos se basaba sobre sus provisiones religiosas, principalmente la ley de la alimentación, ¿verdad? Los obliga a comer chancho o cerdo. Va a prohibir la práctica de esta religión en todas sus manifestaciones. Incluso hay una historia en los Macabeos que dice que una madre ve morir a sus 7 hijos asesinados, diríamos, porque no quisieron comer chancho. O sea, era tan fuerte la apropiación que tenían sobre sus tradiciones judías que es una historia muy, muy fuerte. Bueno, fueron suspendidos los sacrificios regulares, la observancia del sábado y de las fiestas. Antíoco mandó destruir las copias de la ley, prohibió circuncidar a los niños, la circuncisión era sagradísima. Así que cualquier transgresión a estas normas era castigada con muerte. No contento con estas medidas represivas, Antíoco IV levantó al sur del templo una ciudadela llamada El Acra, un barrio, mandó hacer un barrio cerca del templo y la llenó de paganos, helenizantes y de judíos, renegados judíos que siempre están en disidencia y que reniegan de su propia fe y de su propia ciudadanía. Les hizo tener su propia constitución, les dejó tener sus propias leyes. Así que la misma Jerusalén era considerada probablemente como territorio de esta polis, es decir, que este barrio tenía como iglesia principal el templo de Jerusalén. O sea, fíjese hasta dónde quería rebajar la figura del templo. Además, se erigieron santuarios paganos por todo el país y se ofrecieron en ellos animales impuros. Mandó a sacrificar, ¿no? En vez de animales puros, animales que la ley no permitía. Los judíos fueron obligados a comer carne de cerdo bajo pena de muerte y a participar de ritos idolátricos. La gota que derrama el vaso en la figura de los judíos fue el coronamiento en el mes de diciembre del año 167, cuando se introduce dentro del templo el culto a Zeus olímpico, ¿no? Se levanta una estatua dentro del templo. Esto sí ya era insostenible, era inadmisible para cualquier judío y eso provocaría a cualquiera. Es como si alguien iría a nuestros templos hoy y quisiera poner un altar de la Santa Muerte junto al púlpito. No lo permitiríamos bajo ninguna circunstancia, ¿no? Bueno, algo parecidísimo podría considerarse al momento en que Antíoco IV Epífanes pone esto. Fue terrible, ¿eh? Fue terrible este Antíoco y fue un momento de mucha convulsión para los judíos. Así que los judíos piadosos no podían soportar estas ofensas continuas a su religión y se negaron a obedecer estas normas, no podían sostenerse más. Y bueno, la respuesta del rey fue una cruel persecución. Y ahí estalla la rebelión de los macabeos, que la pone en marcha un anciano llamado Matatías, apoyado por los Hasidim, es decir, por los piadosos de este grupo puro, diríamos, que defendía la pureza de Israel, que después se conocerían como los fariseos y los esenios, pues dicen, ¿saben qué? No, no vamos a permitir eso y se levantan en armas, ¿verdad? Y tratan de destruir. Cuando muere Matatías, al cabo de pocos meses de levantada la revuelta, pues le toman la posta sus hijos, primero su hijo Judas, más tarde los hermanos de Jonatán, Simón, es decir, los tres grandes líderes macabeos, Judas, Jonatán y Simón. Luego vendrá
ya se impondrá como, ya hagan de cuenta que vencieron, lograron su objetivo y después pues tiene que haber quien gobierne, ¿verdad? Y ahí viene la dinastía Asmonea, que estará por Juan Hircano I, Alejandro Janeo, Salomé Alejandra y Aristóbulo II. Serán los reyes que gobernarán Israel en una condición libre, diríamos, ¿verdad? Hasta el año 63, cuando los romanos pues toman el control. Ujú. Igual, no voy a platicar mucho sobre esto, quiénes son estos personajes más, pero bueno, en alguna otra clase tal vez podríamos plantear o les dejo que lo vean o lo lean en alguna parte para que lo conozcan. ¿Ok? Así que los datos que poseemos sobre esta rebelión de los macabeos son tan abundantes que resulta difícil sintetizarlos, pero me limito a los siguientes detalles. ¿Por qué fue importante la rebelión de los macabeos? Estamos hablando del pueblo judío, ¿eh? Primero, la revuelta de los macabeos significa una lucha dentro del pueblo judío, es decir, un enfrentamiento entre dos grupos claramente delimitados. Había un grupo de judíos que defendían la tradición de decir, hablemos arameo, escribamos en hebreo, vistamos como vestíamos antes, hagamos nuestras tradiciones como las hacíamos antes, las fiestas de la Pascua, de Purim, de la expiación, etcétera. Y había otros que decían, no, vistámonos como los griegos, hablemos griego. Y si queremos celebrar la Pascua, está bien, y si no, hagamos otras cosas. Entonces, la revuelta no siempre va a estar en contra de Antíoco Epífanes, sino más bien dentro de nosotros. Así que dentro del propio judaísmo, ¿no? Esta pugna entre ellos. Solo más tarde, cuando los sirios ayuden a los helenistas, terminará convirtiéndose en una guerra contra la potencia invasora. Es decir, dijeron después, che, no nos vamos a pelear entre nosotros porque hay otro que quiere la guerra con nosotros. Segundo, que esto es muy importante, hermanos, ver en qué desarrolló, en qué desembocó, pues, una acción tan noble. Lo que comenzó como una lucha por la libertad religiosa, es decir, no vamos a permitir que se pase por alto los principios que Yahvé nos ha dado, pues termina convirtiéndose en una lucha por el poder político. Ya al final no les interesaba a los reyes las cuestiones religiosas, les importaba Aristóbulo, Hircano y demás, los que vimos en la diapositiva anterior, pues ya les interesaba el poder. El poder corrompe, hermanos queridos. Ojo con eso, tengan mucho cuidado, ¿no? El poder corrompe. No, no se sientan poderosos porque van a terminar siendo corrompidos. Bien, quizá era inevitable porque resultaba imposible garantizar la observancia de la ley y las tradiciones mientras no se estuviese en plena independencia. Pero conviene recordar que no todos los contemporáneos de los macabeos pensaban del mismo modo. Algunos se sintieron insatisfechos del matiz político que iba tomando la rebelión y dejaron de prestar su apoyo. Surgen entonces las profundas tensiones internas que podemos constatar años más tarde en los tiempos de Jesús. Cuando Jesús viene, hermanos, el judío está profundamente dividido. Están divididos. No están juntos. Por un lado están los fariseos, por otro lado están los saduceos, por otro lado están los esenios, ¿no? Por otro lado están los escribas, por otro lado están los maestros de la ley, ¿no? Por otro lado estaban los sacerdotes, en fin. ¿Qué es lo que pasó? Que dijeron, algunos dijeron, no, ya no nos está gustando hacia dónde va esto, y entonces dejan de dar su apoyo. Y bueno, no les duró mucho porque, insisto, hasta el año 63 cuando Roma viene y toma el control. Tercero, la rebelión macabea, capitaneada inicialmente por hombres de profunda valía, pues terminará llevando al poder a gente inepta, ambiciosa y vengativa, como lo fue Herodes, ¿verdad? ¿Han escuchado hablar de Herodes? Bueno, ese Herodes, hermanos, viene de la dinastía Osmonea, ¿verdad? Que más bien tiene que ver con la esposa. La esposa venía de la dinastía Osmonea. Pero Herodes entonces se convierte en el último rey y este, ya en la época de los romanos, ¿verdad?
Y vamos a ver cómo Herodes pues termina siendo el reflejo de una monarquía en esta etapa pues deteriorada, corrupta, ambiciosa y demás. Así que las luchas dinásticas y las tensiones internas terminarán provocando la intervención de Roma. Ya para estas fechas Roma ya venció a, a, a los griegos, ¿verdad? Y entonces Roma dijo, bueno, listo, aquí llegué yo. Y en el año 63 Pompeyo entra a conquistar Jerusalén y va a anexionar Palestina a la provincia romana de Siria. En pocas palabras, pues ahora los judíos están en manos del imperio romano, que es allí donde nuestro Señor Jesús nacerá y nacerá bajo el imperio romano, ¿verdad? Bueno, pues es así, queridos alumnos, como llegamos al final, eh, casi corriendo y sin aire, pues llegamos al final de este recorrido que nos hace pensar y sentir el peso de la historia, pero que también nos hace asomarnos y querer descubrir qué existió en esa historia, ¿no? Y cómo esa historia nos interpela hoy, y cómo esa historia que se refería a un pueblo en particular, pues nos afecta hoy, o nos enseña hoy, o nos redarguye hoy. Sobre todo considerando el hecho de que nosotros no somos judíos. Ninguno de nosotros somos judíos. No venimos de esta tradición judía. Entonces, ¿qué nos quiere decir una historia de casi 700 páginas que tenemos, al menos en mi Biblia, 700 páginas? ¿Qué nos quiere decir esta historia de casi más de 1500 años? ¿Qué nos quiere decir? Ese es el gran desafío. Evidentemente ya a nosotros no nos interesa ni Absalón, ni Roboam, no nos interesa más a David, diríamos en este caso, porque no nos interesa el templo, no tenemos templo de Jerusalén, y aunque hubiera templo de Jerusalén, nosotros no iríamos a adorar al templo a Jerusalén. O sea, todo lo que está en el Antiguo Testamento, pues para nosotros deja de tener entre dos grandes comillas relevancia porque históricamente no nos conecta, pero no olviden lo que les platiqué en la clase anterior. La historia que se cuenta en el Antiguo Testamento es sobre la fe y para la fe de un pueblo. Entonces ahí es donde está la riqueza de esta literatura. Aquí está, o aquí debe estar la belleza donde encontremos nosotros el tema de la fe, ¿verdad? Y cómo Dios se refleja y se revela a un pueblo del cual hoy también nos quiere enseñar muchas, muchas cosas de esa revelación. ¿Ok? Así que lo que vamos a tratar ahora sí, la próxima semana, es tratar de sacar, ¿verdad? Lo más importante que podemos nosotros recuperar de esta literatura del Antiguo Testamento. Por eso quienes dicen, a mí no me gusta el Antiguo Testamento, me es aburrido, no lo entiendo, es porque evidentemente ven el aspecto histórico. Pero en el aspecto de fe, en el aspecto religioso, hermanos, olvídese, olvídese. Es una belleza, una riqueza, una bendición maravillosa tener el Antiguo Testamento. Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos, hermanas, quienes están en clase presencial? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hola, Arlet, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Gracias a Dios. No, hermano, solamente pensaba cuando estábamos pues, lo estábamos escuchando, en cómo la providencia de Dios está en sus hijos, en su pueblo, en este momento de nosotros, contada a través de la historia, ¿no? Ujú. Entonces,
cada uno de los eventos que usted nos va narrando, vamos viendo cómo Dios va cuidando y va permaneciendo eh, 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 como esos principios, eso que está desde que Él hizo la creación y el único propósito de que con el único propósito de que su pueblo conozca quién es Él, ¿no? Entonces vemos y bueno, de pronto uno o a veces ay, son tantos datos, tanta información, que uy, Dios mío, quiero me aprendo, quiero hacer todo eso, pero lo que yo más recalco he aprendido es ver la providencia de Dios, o sea, Dios cuidándonos, cuidando el mensaje, la palabra, esa forma de llegar hasta nuestros tiempos, el mensaje de la salvación, ¿no? Y en medio de enfrentamientos, de peleas, de todos estos movimientos que su merced nos estaba contando, que se registraron y que se siguen registrando, ¿no? Con nuestros políticos, con nuestros gobernadores, pero aún así la palabra del Señor sigue permaneciendo, sigue estando ahí. Creo que será así hasta el regreso, porque es así que cuando nosotros aprendimos historia en el colegio, yo o nosotros aquí no aprendíamos la historia universal, sino primero la historia de Colombia y luego la historia universal, pero desconectada. No hay no hay una unión. Y ahorita en esto que su merced nos comparte es algo general, no es que aquí en Argentina o aquí en Colombia o en Bolivia, sino lo que es a nivel global, cómo el Señor se va manifestando en cada lugar, en cada tiempo, en cada instante y con el único propósito de conocer. Y es importante verlo así, porque nosotros no, o yo no lo aprendí así en mi tiempo de colegio, no. Entonces es muy bonito ese proceso que uno ve a través de la historia. Ujú. Gracias, Arlet. Creo que no podrías haberlo dicho mejor. Eh, lo sintetizaste muy bien. Creo que lo que vos dijiste es correctísimo. Es nuestro trabajo mirar cómo Dios obra en medio de todo esto, ¿verdad? Donde cada uno tiene su propia historia. Israel construyó su propia historia, nosotros construimos nuestra propia historia, pero no importa la historia que se construya, Dios está allí, ¿verdad? Dios siempre estará allí. Por eso, no olvide nunca que nosotros vamos a hablar mucho del Dios que se mete en la historia, ¿verdad? Que es un Dios trascendente, es decir, es un Dios que no lo podemos encerrar, ni agarrar, ni manipular, pero sí es un Dios que se mete a la historia. Y la Biblia nos muestra a este Dios que se mete en la historia. La máxima expresión de esto será la encarnación, ¿verdad? La encarnación. Ahí es donde Dios se mete de lleno a la historia, de lleno. Y viene a sentir como nosotros y a oler como nosotros y a comer como nosotros, ¿no? Y esto es maravilloso, cosa que ningún otro Dios de ninguna otra cultura se ha atrevido, lo ha hecho y nada por el estilo, ¿no? Y eso entonces nos ubica a nosotros de tener la certeza de que el Dios que adoramos es el único Dios verdadero, es el único. No hay competencia. Dios no compite con nadie, ¿no? Dios no compite con nadie. Hay otros dioses, sí, porque cada cultura crea su propio Dios, pero eso no es competencia. Dios siempre será el único. Así que gracias, querida Arlet. Y mi propósito en la siguiente clase es ir descubriendo a ese Dios, ¿no? Ahora sí, vamos a ir descubriendo a ese Dios que se manifiesta en cada una de estas acciones. ¿Ok? Bueno, pues si no hay algún otro comentario, alguna pregunta, como les dije, no se desesperen, sé que es mucha información, uno no se la aprende del todo, pero sí, al menos ustedes empiezan a afinar el oído, ¿no? Entonces, cuando ustedes empiezan a leer algún texto del Antiguo Testamento, pues más o menos ya les empieza a hacer sentido, ¿no? Si estamos hablando de la época de los jueces, del desierto, de la monarquía, de Israel, de Judá, etcétera, etcétera.
Bueno, pues hermanos, un placer verlos, que Dios los bendiga. Nos saludamos, Dios mediante la próxima semana. Cuídense mucho. Saludos, mi querida Marisol, Arlet, Dani, un placer verlos. Dios los bendiga un montonal. Cuídense y les mando un gran abrazo. Bendiciones, hermanos.